¿Qué tal? Bienvenido a La Aventura, podcast de libros y lectura. Yo soy Bosco, este es el episodio 191 y en esta ocasión hablaremos de El hombre en el castillo, de Philip K. Dick. Acompáñame y conozcamos juntos de qué trata este libro, qué tiene de bueno y qué tiene de malo. Y puedes encontrar todos los episodios de este podcast en alaventura.net. Comencemos. Tengo que mencionarlo antes de empezar. Sí, estamos de vuelta, ojalá que dure, y entremos directo en materia. El hombre en el castillo del autor norteamericano Philip K. Dick, publicado originalmente en 1962, es una novela de historia alternativa, o ucronía, un término que no sabía que existía, pero que me encanta. Es sintético y suena bastante bien. Este libro nos muestra una versión alternativa de la historia del mundo, particularmente de Estados Unidos, Alemania y de Japón. Quizás conoces ya la adaptación a serie de televisión producida por Amazon y que se transmite en línea desde el 2015. En episodios anteriores de este podcast hemos hablado de otros libros de este autor, y es uno de mis favoritos. Philip K. Dick tenía una imaginación desbordada y una capacidad asombrosa para llenar sus obras de simbolismos de todo tipo. Por allí alguna vez escuché que alguien decía que Philip K. Dick metía, en una historia corta, suficientes ideas nuevas como para que otro autor escribiera varias novelas de ellas. Eso no es una exageración, y creo que también ya lo hemos mencionado antes en este podcast. El hombre en el castillo es un ejemplo de ello, especialmente porque tenemos por lo menos 3 líneas argumentales principales. Así que mejor empecemos a hablar de qué trata este libro. La historia que nos cuenta el hombre en el castillo nos es narrada desde el punto de vista de varios personajes. Es a través de ellos que conocemos la peculiar versión de la historia en la que habitan. Los eventos de este libro se sitúan a principios de la década de 1960 en Estados Unidos. Ya lo adelantamos un poco. Es un mundo diferente en el que la Segunda Guerra Mundial tuvo un desenlace distinto al que nosotros conocemos. En esta versión de la historia, Japón y Alemania vencieron a los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Así que en lugar de que Estados Unidos, Inglaterra, Rusia y los demás países aliados detuvieran las intenciones expansionistas de estos países, así como la agenda de exterminio racial por parte de la Alemania nazi, esta continuó. Y como ocurre con las guerras, los ganadores deciden qué hacer con los perdedores. Entre otras muchas cosas que ocurrieron de forma diferente, ahora Estados Unidos está dividido en aproximadamente 3 grandes regiones. La costa oeste es controlada por Japón y la costa este por Alemania. Entre las 2 regiones hay territorios más o menos independientes del control absoluto de estas 2 naciones, pero no son para nada el Estados Unidos que nosotros conocemos. Al final, quienes mandan en este mundo son Alemania y Japón. Así nuestra historia inicia en una tienda de antigüedades en San Francisco. Sí, sé que suena raro. La premisa del libro probablemente te habrá dado la idea de que esta es una novela de acción, en la que conocemos a un valiente héroe luchando en un mundo en el que los chicos malos han ganado. Pero no es así. Es algo diferente, y muy especial, creo yo. Decíamos que estamos en una tienda de antigüedades en San Francisco, una ciudad de la costa oeste de Estados Unidos y por lo tanto bajo el control de Japón. Realmente el gobierno de Japón es benevolente, por lo que alcanzamos a observar. A diferencia de la Alemania nazi, que descubrimos que ya se encargó del genocidio de prácticamente toda la población de África, los japoneses más bien ven a los norteamericanos como una colonia en su imperio. Por supuesto, no tienen la misma jerarquía que los ciudadanos japoneses. Las posiciones clave en el gobierno están ocupadas por ciudadanos japoneses o por unos pocos habitantes de Estados Unidos que son muy leales al imperio japonés. Pero en general, los norteamericanos tienen vidas relativamente pacíficas en esta parte del país. Eso sí, sigue siendo un peligro pertenecer a cualquier raza o minoría no aprobada por los nazis. Es decir, prácticamente todas. Porque Japón y Alemania siguen siendo aliados y colaboran entre sí. Al menos nominalmente.
Tienen diferencias ideológicas e intereses políticos que crean distancia entre ellos. Sí, son aliados, pero no confían uno en el otro y están en desacuerdo en muchísimas cosas. Más que ser buenos amigos uno del otro, son rivales que están midiendo la fuerza uno del otro todo el tiempo. Por ejemplo, mientras que los alemanes tienen una visión muy cerrada de qué es considerado arte y tachan de degenerado todo lo que no es producido por la raza aria superior con la que ellos se identifican, los japoneses son mucho más abiertos. Por eso negocios como el de Robert Childan, uno de nuestros protagonistas, que se dedica a vender memorabilia de Estados Unidos, es exitoso. Hay muchos japoneses que coleccionan arte norteamericano que incluye desde armas antiguas usadas en la Guerra Civil de Estados Unidos hasta pósters y botellas de Coca-Cola, y pagan buen dinero por ello, sobre todo por objetos que son raros y difíciles de conseguir. A Childan esto le hace bastante infeliz, porque aunque ha adoptado las costumbres de etiqueta propias de la cultura japonesa, por ejemplo en su forma de hablar y de dirigirse a otras personas, resiente que Estados Unidos sea ahora una colonia de Japón. No le gusta para nada sentirse inferior a la clase gobernante de habitantes japoneses en Estados Unidos. De hecho, la verdad es que Childan es muy prejuicioso y racista hacia todos los que no son blancos. Lo cual es súper interesante porque este es un mundo en el que Alemania aún busca activamente a cualquier persona judía para poder ejecutarla, simplemente por ser judía. Y esto a Childa no le parece tan terrible como tener que adoptar las costumbres de la cultura japonesa. Por supuesto, que Childan sea tan prejuicioso lo mete en problemas al tratar a sus clientes. Aunque imita su forma de actuar, no le entiende ni le interesa entenderla. Entonces interpreta mal muchas cosas que incluso para los lectores y las lectoras son evidentes, aunque no tengamos familiaridad con la manera de comunicarse de las personas de Japón. Eso es evidente con la manera en que atiende al señor Tagomi, un alto ejecutivo de una empresa japonesa que está buscando un regalo para un tal señor Baines, una persona muy importante de Suecia que está por visitarlo. Tagomi le ha encargado un objeto en particular a Childan, pero este no ha llegado a tiempo. Así que después de una llamada telefónica tosca y poco elegante, Childan se ofrece a llevarle otros objetos que podrían ser de su interés. Está en eso cuando una joven pareja japonesa llega a su tienda. Ellos están buscando objetos auténticos para decorar su nuevo departamento. Recientemente se han mudado a San Francisco y ahora quieren tener en su casa algo evocativo de la cultura del lugar que se convertirá en su hogar. Childen, por supuesto, ve a estas dos personas como bolsas de dinero ambulantes y de nuevo, de una manera tosca y poco elegante, logra hacer una cita para visitarlos en su departamento. Los Kasura, que así es como se apellida esta pareja, lo van a esperar después para que les muestre algunos objetos que podrían interesarles. Childen entonces se encamina a visitar a Tagomi y en el proceso nos damos cuenta que este mundo también es más avanzado tecnológicamente que el nuestro. Bueno, si comparamos los 60 del hombre en el castillo con nuestros 60. Hay viajes en cohetes supersónicos de continente a continente, los edificios tienen elevadores de muy alta tecnología y algunas otras cosas más como estas son más avanzadas que en los 60 que a nosotros nos tocó vivir. Y mientras todo esto ocurre, conocemos a Frank Frink, un trabajador en una empresa que se dedica, entre otras cosas, a elaborar réplicas de antigüedades como las que vende Childen. Verás, aunque sí hay objetos auténticos de antes de la Segunda Guerra Mundial, estos son escasos. No son suficientes para dar satisfacción a todos los coleccionistas japoneses de memorabilia americana. Así que se ha creado una pequeña industria de falsificadores de antigüedades. Frink es uno de ellos y es bastante bueno. Puede hacer recreaciones de objetos y ponerle detalles que hacen creerle a las personas que son verdaderos. Solamente un verdadero experto se da cuenta de que son imitaciones. Bueno, ya no tiene su trabajo, pues acaba de perderlo por una riña con su jefe. Así que ahora está desempleado. Esta situación es preocupante para Frink no solo por la cuestión monetaria. La verdad es que Frink es, en realidad, una persona judía.
El trabajo que tenía era conveniente porque no lo exponía a ser descubierto por los alemanes. Ahora, desempleado, tiene que buscarse otra manera de ganarse la vida, que sea de bajo perfil, o de lo contrario se arriesga a ser descubierto, arrestado y asesinado. Frink, ante esta situación problemática, decide hacer lo que acostumbra, consultar el I Ching y además preguntar acerca de qué está pasando con su exesposa a quien tiene tiempo que no ve. Pero, ¿qué es el I Ching? Este es un libro de adivinación chino que está compuesto por hexagramas, cada uno con significados propios y un número asignado a cada uno de ellos. Para usar el I Ching, tradicionalmente se lanzan 3 monedas, mientras estás concentrado pensando en aquello a lo que deseas obtener una respuesta. Dependiendo si caen cara o de reverso, cada moneda tirada tiene un valor numérico. Esto de lanzar las monedas se repite 6 veces más hasta acumular 6. Hexa 6. El valor numérico indica, entonces, el hexagrama a consultar en el libro de I Ching, el cual debes interpretar a partir de la pregunta que has hecho. Esto es algo muy importante en el libro porque muchos personajes hacen consultas al I Ching e interpretan de maneras diferentes aquellas revelaciones que se les dan a través de los hexagramas. Y de hecho, en la actualidad hay aplicaciones de teléfono celular en las cuales puedes hacer las consultas al I Ching, así que esta es una tradición que hasta el día de hoy perdura. Y es interesante en el caso de Frink, porque él sí fue parte del ejército aliado, y a pesar de eso, que a diferencia de Childan, que no luchó en la guerra, ha adoptado una costumbre introducida a Estados Unidos por los japoneses, siendo él además parte de una minoría perseguida por un aliado del gobierno que tiene actualmente, por los alemanes. Aunque Frink también tiene muchos defectos, uno de ellos no es ser racista. Otra de las personas que consultan el I Ching es Tagomi, que también tiene algunas preguntas a las cuales desea una respuesta, referentes a la visita que está esperando del señor Baines. Aunque el motivo de la visita de Baines suena aburrido, tiene algo que ver con unos moldes de plástico, los jefes de Tagomi le han advertido que este personaje es en realidad muy especial, que es mucho más de lo que aparenta. Y eso es cierto. Aunque no parezca posible que lleguemos a este punto con lo que hemos platicado hasta ahora, más adelante en este libro nos encontraremos con espías, muchos espías, conspiraciones y un libro subversivo llamado La langosta se ha posado. ¿Qué tiene que ver Childan y sus antigüedades con todo esto? ¿Qué implicaciones tiene que Frink se dedique a falsificar antigüedades? ¿Y quién es ese hombre en el castillo del que habla el título del libro? Son cosas que descubrirás leyendo El hombre en el castillo de Philip K. Dick. Y ahora que sabemos de qué trata este libro, pasemos a hablar de ¿por qué disfrutarías de leerlo? Bueno, en primer lugar, imaginar una historia alternativa siempre es divertido. Es la respuesta a la pregunta ¿qué habría pasado si, en lugar de esto, hubiera ocurrido esto otro? Uno de los eventos más importantes de la historia del siglo XX fue la Segunda Guerra Mundial. Aunque no todos los países del mundo realmente participaron en este conflicto bélico, de manera indirecta todo el mundo fue influido por el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Una vez que los países aliados ganaron la guerra, quedó claro que Estados Unidos y la Unión Soviética se habían convertido en las dos más grandes potencias del planeta. El conflicto entre esas dos naciones y las consecuencias de este aún las sentimos. La división que había entre el bloque capitalista y el bloque socialista en el mundo determinó alianzas, rivalidades, puso gobiernos, quitó gobiernos, y es imposible imaginarnos la historia del siglo XX sin la influencia de Estados Unidos y la Unión Soviética. Así que resulta sumamente emocionante pensar cómo habría sido la historia si en lugar de ser Estados Unidos y la Unión Soviética hubieran sido Alemania y Japón. Todo esto lo explora Philip K. Dick a lo largo de este libro. Y lo que a mí me llamó mucho la atención de El hombre en el castillo es que esta exploración no es en el nivel macro, sino que se enfoca en los habitantes de Estados Unidos y creo que con eso logra pintar una imagen mucho más vívida de cómo sería vivir en un mundo donde Alemania y Japón son quienes gobiernan.
pues vemos todos los pequeños detalles en los que esta versión de la historia es distinta a la nuestra. Y para lograr esto, en El hombre en el castillo tenemos tres historias distintas que están interconectadas, no solo directamente en cuanto a que lo que pasa en una influye en lo que pasa en otra, sino también temáticamente. Como ya lo veíamos, Childan y Frink, a pesar de que son ciudadanos norteamericanos, tienen posturas muy diferentes acerca de lo que significa vivir siendo una colonia de Japón. Childan es bastante más reacio que Frink a aceptar que el mundo en el que vive es muy diferente a aquel que existía antes de la Segunda Guerra Mundial. No puede concebir que los japoneses sean personas con el mismo valor que él tiene. Incluso en alguna parte del libro menciona que no los ve como realmente humanos, sino como imitaciones de humanos, que lo que realmente es valioso, la cultura que realmente tiene alguna importancia es aquella que producen las personas blancas. Lo cual es sumamente interesante porque él se dedica a vender estos objetos que supuestamente representan aquella historia y cultura que se ha perdido y ha sido reemplazada por otra inferior, como si fuera mercancía, y no se da cuenta de ello. Y sus clientes japoneses sí se dan cuenta de ello y quieren comprar esos objetos no porque sean baratijas que ponen en sus libreros, repisas o cuelgan en sus paredes, sino porque las aprecian como un objeto cultural valioso. Por su parte, Frink, que se dedica a fabricar reproducciones de estas antigüedades, curiosamente está produciendo en masa objetos que hasta antes de la guerra se producían en masa y que ahora son codiciados porque ya no se producen en masa. Si lo anterior te suena bastante ambiguo, es porque así es. Es parte del encanto de este libro. Mucho de lo que se nos presenta a los lectores y a las lectoras tiene esta ambigüedad. No se nos dan respuestas directas, pero las podemos inferir. Y pienso que es mucho más importante cómo pensamos acerca de lo que se nos presenta que lo que nos dice directamente. Es uno de esos libros que te dejan pensando después de terminar de leerlos, y con ganas de hablar de este libro con otras personas, un poco como lo estoy haciendo yo. En El hombre en el castillo también nos encontramos con una aproximación relativamente accesible a la manera de concebir al mundo que tiene la cultura japonesa. No es una aproximación amplia y que se detenga en todos los detalles, pero sí nos permite contrastarla con la forma de pensar de la cultura norteamericana. Yo soy de México y en México tenemos una influencia muy grande de la cultura norteamericana en prácticamente todo. Es un vecino cercano, nuestro vecino del norte, y además es muy importante económicamente para nuestro país. Así que consumimos música, televisión, libros y todo lo que te puedas imaginar de Estados Unidos. Por lo tanto, cuando vemos en televisión o en alguna película ese hogar que se nos presenta de Estados Unidos en los que la familia se reúne a cenar en la tarde alrededor de la mesa y el papá es el jefe de familia y todas esas cosas, pues es más o menos algo que consideramos normal, aunque realmente las familias mexicanas no sean como esa. Por lo tanto, cuando ves a los personajes japoneses y a los personajes alemanes en El hombre en el castillo, sí tienes un pequeño shock cultural, porque la cultura norteamericana no es tan ajena a ti. Desde luego, si no estás tan familiarizado con la cultura norteamericana, te puede parecer igualmente rara e igualmente poco familiar como la cultura alemana y japonesa que se nos muestra en este libro. Hago un poco más de énfasis en la cultura japonesa porque nos es mostrada con mayor detalle, y los personajes que aparecen en este libro, que son japoneses, son mostrados de una manera mucho más agradable que los personajes alemanes, que la inmensa mayoría de ellos son, en pocas palabras, villanos. Pero incluso en este rol que tienen más de antagonistas también son muy interesantes. De cierta forma, exploramos un poco cómo es posible que una nación entera pueda creer, pueda aceptar y pueda luchar por ideales que tienen, de fondo, la búsqueda de destruir a otras personas. De nuevo, no lo vemos completamente a profundidad, pero sí queda claro que la cultura tiene un papel muy importante para que este tipo de cosas ocurran. Así como, por ejemplo, un póster de la Guerra Civil Norteamericana que vende Childan es representativo de toda una cultura, a pesar de que solamente un artefacto de ella, es parte de esta herencia de muchos años quizás, que podemos llamar como cultura norteamericana. Esto para Childan es valioso,
para los japoneses es valioso, aunque por distintas razones. Para Frink es importante. Para los alemanes de este libro no lo es, no tiene valor. Lo que tiene valor son sus artefactos culturales, aquellas cosas que ellos crearon, que ellos produjeron, eso es lo único que tiene valor. Es más o menos lo que piensa Childan llevado al extremo. Así que ahí también hay una pequeña advertencia de que sí, ciertamente, en este libro y en la vida real, los nazis son personas horribles, cuya meta es la destrucción de otras personas, pero se nos muestra un poco de la ruta que sigue una persona para llegar a hacer propias estas ideologías tan radicales y tan destructivas. Y por si todo lo anterior fuera poco, además hay algo de metaficción en este libro y algo de surrealismo que, bueno, es característico del autor y hacen que la experiencia de leer las aventuras de un vendedor de antigüedades, un ejecutivo de una empresa japonesa y un fabricante de antigüedades falsas, así como las aventuras de su ex esposa, sean muchísimo más interesantes y cautivantes de lo que te podrías imaginar en un principio. Pero nada en la vida es perfecto, así que pasemos a hablar de por qué podrías no disfrutar de este libro. En primera, porque requieres de conocimientos un poco específicos de la historia de la Segunda Guerra Mundial y en particular de Estados Unidos. Ya lo comentábamos un poco. Si no conoces la rutina y la cotidianidad de los Estados Unidos, algunas de las cosas que, al mostrarse en este libro, el autor espera que veas como sorpresivas, no van a tener mucho impacto para ti. Además, es en referencia a algunos eventos que, sin el referente temporal correcto, más que resolverte alguna duda, te dejan pensando por qué los ha mencionado el autor. Por ejemplo, al hablar de fechas, el autor asume que nosotros sabemos cuándo empezó y cuándo terminó la Segunda Guerra Mundial. Si no tenemos esos datos presentes, son fechas que no tienen mucho sentido. Y eso pasa con algunas otras cosas, como por ejemplo la geografía de Estados Unidos. Este libro, por lo tanto, puede resultarte un tanto confuso. Y no solamente porque el autor espera que sepas algunas cosas, sino además porque la manera en que está narrado no es tan lineal como uno esperaría. Y habiendo espías de por medio, si no pones atención y te distraes, puedes perderte completamente en la trama. Además, la manera en la que las historias se desenvuelven y su final son muy al estilo de Philip K. Dick. No son conclusiones limpias ni ordenadas, son mucho más abiertas. Y claro, la representación de muchos personajes puede parecerte estereotipada, en particular de los personajes femeninos, de los cuales solamente hay uno. Así que eso es algo que también debes tener en cuenta. Y en resumen, ¿recomendaría El hombre en el castillo de Philip K. Dick? Sí, absolutamente. Probablemente no es el libro que esperas si alguien te cuenta la premisa, pero es una lectura muy gratificante. Explora temas complejos de una manera original, a través de personajes muy humanos. En lugar de huir de la ambigüedad, este libro la aprovecha para contar una historia memorable que invita a la reflexión. Muy recomendable. Y esto es lo relacionado con el libro de esta semana, El hombre en el castillo de Philip K. Dick. La próxima semana hablaremos un poco más a profundidad de este libro, pero eso requiere de spoilers. Mientras tanto, visita alaventura.net. Allí te vas a encontrar todos los episodios de A la Aventura, desde el primero hasta el más reciente. También ahí están los enlaces para suscribirte a este podcast para que lo recibas automáticamente en tu teléfono, tableta, computadora o cualquier dispositivo. También están los medios para ponerte en contacto conmigo, a través de correo electrónico o redes sociales. Todo eso en alaventura.net. Eso es todo. Que tengas un excelente día. No dejes que nadie te convenza de que no eres especial porque yo sé que sí lo eres y recuerda, la verdad es terrible como la muerte, pero más difícil de encontrar. Hasta la próxima.